Una pila de facturas médicas puede pesar más que un doctorado. Para Maya Thornton, pesaban lo suficiente como para enterrar sus sueños de descifrar lenguas muertas, obligándola a cambiar los pasillos de la Universidad de Columbia por el comedor de un restaurante de Nueva York. Era una genio oculta, sirviendo menús de degustación de $500 a hombres propietarios de edificios en los que ella solo podía soñar con entrar. Pero un martes lluvioso, el multimillonario Marcus Sterling, un hombre cuya arrogancia era tan legendaria como su fortuna, trajo un documento antiguo a la cena. Le pidió burlonamente a la camarera que lo tradujera, sin saber que no solo le estaba pidiendo que leyera una lengua muerta, le estaba pidiendo que leyera el secreto más oscuro de su familia, un secreto que la unía a él de una forma que ninguno de los dos podía imaginar. El tintineo de los cubiertos sobre la porcelana era la banda sonora del infierno personal de Maya Thornton. Era un martes por la noche en el Obsidian on Park, un restaurante tan exclusivo que sus clientes no solo reservaban mesa, reservaban consultas gastronómicas trimestrales. El aire vibraba con el silencioso y potente sonido del dinero, el murmullo de acuerdos multimillonarios, el susurro de los trajes a medida y los pasos casi silenciosos de camareros como Maya, que habían perfeccionado el arte de ser invisibles. Maya era excepcionalmente buena siendo invisible. Era una habilidad que nunca había querido aprender. 6 años atrás, había sido la prodigio del Departamento de Lingüística de la Universidad de Columbia. Su tesis, Ecos del Báltico, reconstrucción fonética y rastreo sintáctico del prusiano antiguo, ya se consideraba revolucionaria. Su mentor, el Dr. Walsh, la había calificado como una mente única en una generación, capaz de oír los fantasmas de las lenguas muertas. Podía leer 5 lenguas modernas, demasiado antiguas, y podía hacer conjeturas cultas y aterradoramente precisas sobre una docena más. Ahora era una profesional del guardarropa y del recogedor de migas. La razón yacía en una habitación estéril en Mount Sea, conectada a una máquina que pitaba al ritmo de su frágil pulso. Su hermano menor, Leo. Él era todo su mundo y estaba muriendo de un raro trastorno genético que requería un tratamiento tan experimental y tan ridículamente caro que la compañía de seguros simplemente había devuelto su solicitud con una sola línea resaltada: no cubierto. Así que Maya hizo lo que tenía que hacer. Dejó su doctorado en suspenso indefinidamente. Cobró su escaso fondo de jubilación para estudiantes. Vendió su coche, el medallón de su abuela y finalmente sus libros de texto. Y aceptó el trabajo en el Obsidian, donde las propinas de una sola noche a veces, solo a veces, podían cubrir el copago de una de las muchas recetas de Leo. Se movía por el comedor con la eficiencia de una economista, con la mente convertida en una fortaleza contra la condescendencia a la que se enfrentaba. Chica, más agua. No dejes que vuelva a ver el fondo del vaso. Camarera, mis felicitaciones al chef, pero la reducción estaba un poco ácida. Disculpe, señorita, señorita. Un gestor de fondos de cobertura chasqueó los dedos, un gesto que hizo que Mir apretara la mandíbula. En su cabeza, ella no solo estaba sirviendo, estaba analizando. El gestor de fondos de cobertura utilizaba una supresión de la glottal stop común en los dialectos de la clase alta de Nueva Inglaterra, tratando de enmascarar su origen bostoniano de clase media. La mujer que se quejaba de la reducción utilizaba una pronunciación hipercorrecta, un signo clásico de inseguridad social. Su jefa, Brenda, una mujer con una columna vertebral de acero y unos ojos que no se les escapaba nada, la sorprendió deteniéndose junto a la estación de servicio. Thornton, la mesa 7 está esperando la cuenta. Deja de soñar despierta. Estos no son tus compañeros de la universidad. Son las personas que financian las universidades. Sí, Brenda, lo siento, Brenda. Maya se alisó el delantal negro, rozando con los nudillos el teléfono que llevaba en el bolsillo. Resistió la tentación de comprobar si había novedades del hospital. No tener noticias es buena señal. No tener noticias es buena señal. Se acercó a la mesa 7 un grupo de 4 personas que celebraban una nueva fusión. Mientras pasaba la tarjeta negra,
El hombre que se la había entregado, un monstruo jovial con un traje de $10,000, se inclinó hacia ella. «Pareces demasiado inteligente para estar haciendo esto», balbuceó ligeramente, con la mirada fija en ella durante demasiado tiempo. «Deberías estar en la universidad o algo así». Maya le dedicó la sonrisa de $1,000,000 y 1,000 vatios que había perfeccionado. Era una máscara y resultaba agotador llevarla puesta. «Solo pago las facturas, señor. Todos tenemos nuestro papel que desempeñar». En efecto, él se rió ajeno a todo. Mientras se alejaba, la sonrisa se desvaneció. Su papel le parecía una traición a la persona que se suponía que debía ser. Era un genio lingüístico, una descifradora de códigos, una detective histórica. Pero al mundo no le importaba eso. Al mundo solo le importaba si podía rellenar un vaso de agua sin interrumpir la conversación. Pasó por un pequeño lobby privado cerca de la parte trasera. Estaba reservada para él. Nunca lo había visto, pero el personal hablaba de él en voz baja. Marcus Sterling, director ejecutivo de Sterling Global Holdings, un gigante del capital privado que compraba y vendía infraestructuras de países enteros antes del desayuno. Era famoso por ser difícil, exigente y, según los rumores, un recluso que odiaba que le sirvieran. Esa noche, el reservado estaba ocupado. Brenda había estado muy nerviosa todo el día. El señor Sterling está cenando con todo su equipo. Quiere silencio absoluto y que no se le interrumpa a menos que él lo inicie. «Maya, tú estarás en su sección, no la cagues». Maya asintió con el estómago encogido. Este era el hombre cuya propina podría cubrir el tratamiento de Leo de la próxima semana. Tenía que ser perfecta. Tenía que ser invisible. Respiró hondo, se enderezó el delantal y se preparó para enfrentarse al multimillonario. Marcus Sterling no solo detestaba la incompetencia, se oponía filosóficamente a su existencia. En su mundo, un mundo de adquisiciones hostiles y predicciones brutales del mercado, la ineficiencia era una enfermedad, y esa noche estaba rodeado de ella. Se sentó en la lujosa cabina de terciopelo del rincón privado del Obsidian, de espaldas al restaurante. La tenue iluminación pretendía crear un ambiente íntimo, pero a Marcus solo le dificultaba la lectura de los documentos esparcidos sobre la mesa. Frente a él se sentaban dos hombres, Harrison Cole, su asesor jurídico jefe, y el Dr. Alistair Reeves, un hombre al que Sterling Global pagaba una tarifa por hora obscena. Por última vez, Alistair, ¿es una escritura o no? La voz de Marcus era un gruñido bajo y controlado. Era un hombre de unos 30 y tantos años, agudo, elegante y dotado de una inquietante quietud. Sus ojos, del color del acero frío, estaban fijos en el académico. Dr. Reeves, un hombre corpulento con una chaqueta de tweed y un falso aire de autoridad, carraspeó. «Señor Sterling, como le he explicado, el documento es complejo. Está escrito en un dialecto del antiguo prusiano que, como usted sabe, es una lengua báltica extinta. La ortografía es inconsistente y la cursiva está muy abreviada. Usted fue contratado porque es el mayor experto en sabis», interrumpió Harrison Cole, con voz débil y nerviosa. «Usted dijo que podía traducirlo, y lo estoy traduciendo», se enfadó Reeves, secándose la frente. «Es solo que este pasaje en concreto es ambiguo. Se refiere a la sangre y los campos de Crowian y Locus. Podría ser un marcador territorial, un juramento de sangre vinculado a la tierra. O, se encogió de hombros, podría ser una metáfora». Marcus se frotó el puente de la nariz. El acuerdo báltico valía 9 cifras. Sterling Global estaba adquiriendo una enorme extensión de tierra en el noreste de Polonia, tierras que, según los rumores, albergaban uno de los mayores yacimientos de minerales raros sin explotar de Europa. Pero la adquisición se vio paralizada por una sociedad histórica local que reclamaba derechos ancestrales. Este documento, un diario transmitido de generación en generación por la familia de Marcus, era su única base. Su antepasado, Conrad Starkus, más tarde anglicanizado como Sterling, había adquirido las tierras en la década de 1880. Se suponía que este diario era la escritura de compraventa privada original. «Una metáfora», repitió Marcus con voz monótona.
No le pago $2,000 la hora por metáforas, Dr. Reeves. Le pago por certezas. Los árbitros polacos se reúnen en 48 horas. Si no tengo pruebas definitivas de la titularidad de mi familia, el acuerdo se viene abajo y Reeves Analytics, su competidor, se queda con el contrato de exploración del terreno. ¿Lo entiende? Reeves se encogió. Reeves Analytics estaba dirigida por su rival académico y personal. La amenaza era clara. Solo necesito más tiempo. Quizás si pudiera llevármelo a mi laboratorio. Por supuesto que no. Marcus golpeó con un dedo el antiguo libro encuadernado en cuero. Este diario no se aleja de mi vista. Inténtalo de nuevo. En ese momento, Maya Thornton entró en la sala. Se movía con el silencio habitual de su oficio. Había venido a recoger los platos de pan y a rellenar sus vasos de agua. Marcus ni siquiera levantó la vista. Harrison esbozó una sonrisa débil y distraída. El Dr. Reeves estaba demasiado ocupado sudando sobre las páginas de vitela. Maya trabajaba metódicamente, con los sentidos en alerta máxima. La tensión en el pequeño espacio era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Oyó las palabras Báltico, Polonia y Tara, escritura ancestral. Aguzó el oído. Su trabajo de doctorado se había centrado precisamente en esa región, en ese grupo lingüístico concreto. Alargó la mano hacia el vaso de agua de Marcus. Mientras lo hacía, el Dr. Reeves, tratando de reafirmar su autoridad, señaló con un dedo tembloroso una línea del texto. ¿Veis aquí?, dijo en voz alta. Es según Tallinn Crowyan. Es una frase posesiva común. Por esta sangre, que significa por mi linaje, significa propiedad. Maya se quedó paralizada. Su mano, que sostenía la pesada jarra de agua, se quedó suspendida en el aire. No tenía intención de escuchar. No era profesional. Pero lo que acababa de decir era tan sorprendentemente erróneo que las palabras se le escaparon de la boca antes de que pudiera detenerlas. Lo siento, susurró. Los tres hombres levantaron la vista, sorprendidos. Se habían olvidado de que ella estaba allí. Marcus entrecerró los ojos. ¿Qué? Maya sintió que se le encendía la cara. Se suponía que debía ser invisible. Lo siento, señor. No quería interrumpir. Empezó a retroceder. No. Marcus levantó la mano. ¿Has dicho algo? ¿Qué era? Es solo que... Maya echó un vistazo al texto, sus ojos escaneando la escritura medieval con una facilidad que habría aterrorizado al Dr. Reeves. No es según Tallinn Crowyan. La T no es una T. Es una P, la letra es diferente. Es per Tallinn Crowyan. El Dr. Reeves se burló, con el rostro enrojecido. ¿Y qué significa eso exactamente, señorita Thornton? Maya respondió con voz tranquila. Y Palin no significa eso. Significa derramado o vertido. Tallinn significaría eso o allá. Está confundiendo los pronombres demostrativos con los participios pasados. El silencio en el rincón era absoluto. Harrison Cole parecía haberse tragado la lengua. Elder Reeves se rió. Un breve ladrido. Está loca. Se trata de un complejo manuscrito del siglo XIX, escrito en una lengua muerta. Y usted, la camarera, va a corregir mi traducción. Marcus Sterling no dijo nada. Estaba observando a Mir. Su mirada era intensa, analítica, como si estuviera calculando el valor de una nueva acción. Está derramando agua, señorita Thornton, dijo con una voz peligrosamente suave. Maya bajó la mirada. Se estaba formando un pequeño charco en la valiosa mesa antigua, mientras su mano temblaba. Señor Sterling, le pido disculpas. No se disculpe, dijo él. Demuéstreme que tiene razón. El aire en el rincón crepitaba. Maya sintió que la sangre se le escapaba del rostro y luego volvía con un calor humillante. Era una camarera. Acababa de contradecir a un cliente que pagaba mucho dinero, había derramado agua sobre su mesa e interrumpido una conversación multimillonaria. Brenda la despediría en el acto. Las facturas del hospital de Leo le vinieron a la mente. Señor, me he extralimitado. Ha sido poco profesional. Por favor, discúlpeme. Dejó la foto sobre la mesa, con las manos temblando tanto que casi se le cae. Dije, demuéstralo. Marcus no levantó la voz,
pero sus palabras transmitían la autoridad absoluta de un hombre al que nunca se le había desobedecido. No estaba enfadado, estaba intrigado. Molesto, sí, pero más que eso estaba curioso. Señor Sterling, esto es absurdo, balbuceó el Dr. Reeves, tratando de recuperar el control. Es una empleada del servicio de comidas. Probablemente buscó el idioma en Google en el pasillo. Deberíamos pedir a seguridad que la echara. Alistair, cállate. Marcus espetó, sin apartar los ojos de Maya. Has tenido 2 días y no me has dado más que metáforas. Ella me ha corregido la gramática en 2 segundos. Ahora, señorita Thornton, usted afirma que esta P no es una T. Afirma que significa derramado. Explíquese. Maya miró el libro. Era su mundo. El mundo que se había visto obligada a abandonar. La escritura era una forma tardía de Shwabaka, pero con influencias regionales bálticas. La tinta, el pergamino. Le parecía más real que las copas de vino y las servilletas dobladas. Se tragó su miedo. ¿Qué tenía que perder? Su trabajo. De todos modos, estaba perdiendo a Leo, ahogándose en copagos de $100. Este hombre, este multimillonario arrogante, era su público. Por primera vez en años, alguien le pedía que fuera inteligente, no invisible. No es solo la letra, dijo Maya, con una voz que había adquirido un tono nuevo y más firme. La tímida camarera estaba desapareciendo. La académica estaba saliendo a la superficie. Es el contexto. La palabra que la precede, N, no es I. Es una preposición de estado en o sobre. Y la palabra que le sigue, la, que según usted significa campos, está en genitivo, no en nominativo. Es la sin del campo. La frase completa perpend croyan nasin. No significa por esta sangre de mi linaje en los campos. Señaló la línea. Significa a través de la sangre derramada en el campo. No es una declaración de propiedad. Es la descripción de un acontecimiento, uno violento. El Dr. Reeves estaba blanco como el papel. Esto es una conjetura. Esto es una tontería especulativa. ¿Lo es? Marcus se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Empujó el diario encuadernado en cuero a través de la pulida mesa de caoba. El libro, que valía más que toda la vida de Maya, se detuvo a pocos centímetros de ella. «Llevas 1 hora limpiando mis platos». Marcus dijo, «Te he visto. Tus ojos están ocupados. No eres solo una camarera, ¿verdad?» Yo era candidata al doctorado en Columbia», dijo Maya en voz baja. «Lingüística histórica. Mi especialización eran los dialectos bálticos y germánicos extintos». Harrison Cole se quedó boquiabierto. El Dr. Reeves parecía que iba a ponerse enfermo. «Colombia», repitió Marcus, esbozando una lenta sonrisa. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar un nuevo juguete interesante. Vaya, parece que el Dr. Reeves, con sus 30 años de cátedra en Yale, tiene dificultades. Veamos qué puede hacer Colombia. Señaló el libro abierto. Estoy cansado de los aperitivos, señorita Thornton. Traduzca el plato principal. Señor, toda la página, aquí y ahora. Miró a Harrison. Tráigale una silla. Señor Sterling, no puedo. Maya tartamudeó. Estoy de servicio. Brenda, mi jefa. Brenda trabaja para el gerente que alquila este espacio del edificio que pertenece a mi empresa. Ahora trabajas para mí. Sacó una chequera negra y un pesado bolígrafo de oro. Garabateó algo, arrancó el cheque y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Son $100,000. Por la próxima hora de tu tiempo, traduce la página. Maya miró el cheque. $5,000. Era el alquiler de 2 meses. Era el depósito para la siguiente fase del tratamiento de Leo. Era un insulto y un salvavidas al mismo tiempo. Señor Sterling, esto es muy poco ortodoxo, suplicó Harrison. Esto es una barbaridad, tronó Reeves. Esto, dijo Marcus, bajando la voz, es una decisión empresarial. Estoy diversificando mis activos. Miró a Meyer. Bueno, doctora, ¿se va a quedar ahí parada con las manos temblorosas o va a leer? Maya respiró hondo. Miró al arrogante académico Dr. Reeves,
un hombre que representaba el privilegiado mundo cerrado que se había alegrado de dejarla caer en el olvido. Miró a Marcus Sterling, un hombre que veía el mundo como un conjunto de activos que se podían comprar y vender, incluida ella. Y miró el libro. El antiguo texto prusiano la llamaba un rompecabezas que esperaba ser resuelto. Ella misma sacó la silla, se sentó y deslizó el cheque en el bolsillo de su delantal. No miró al Dr. Reeves, miró directamente a Marcus Sterling. Necesitaré más luz, dijo. Harrison Cole se apresuró a ajustar la pequeña y elegante lámpara de mesa, dirigiendo su haz directamente hacia la página de vitela. El Dr. Reeves se quedó rígido en la esquina, irradiando una furia impotente. Marcus Sterling se recostó, juntó los dedos y no apartó los ojos del rostro de Mir. Todo el restaurante, toda la ciudad se desvaneció. Solo quedaba el rincón, el silencio y el texto. Maya acercó el libro. Ahora sus manos estaban firmes. El temblor había desaparecido, sustituido por el familiar zumbido eléctrico de la profunda concentración intelectual. La escritura era difícil, como había afirmado Reeves, pero no era indescifrable. Era un diario. El escritor había utilizado un código personal, un cifrado mezclado con el prusiano arcaico. Está mezclando dialectos, murmuró Maya, más para sí misma que para ellos. La gramática es prusiana del siglo XIX, pero parte del vocabulario es más antiguo, mucho más antiguo. Está utilizando palabras del siglo XVII, probablemente para ocultar su significado. Un código, afirmó Marcus. ¿Puedes leerlo? No es tanto un código como un lenguaje privado, dijo Maya. Está sustituyendo palabras donde escribe Dewas, Dios. Está utilizando el acróstico de las 4 palabras siguientes para significar oro. Donde escribe Wangnapath quiere decir contrato. Es brillante y muy paranoico. Mi antepasado Marcus dijo que era conocido por ser cauteloso. Ve al grano. La tierra. Los ojos de Maya recorrieron la página. Su mente estaba ávida de este tipo de trabajo. Devoró el texto. La camarera se había ido. La genio estaba trabajando. No solo estaba traduciendo palabras, estaba reconstruyendo a un ser humano. Conrad Stacklas era arrogante, piadoso y estaba aterrorizado. Está hablando de su socio, dijo Maya, trazando una línea con el dedo. Lo menciona muchas veces. Micas. Encontraron algo juntos, no en la tierra, sino dentro de ella. Un método de purificación del agua. Una reacción química a partir de un depósito mineral único en la propiedad. Harrison se inclinó hacia adelante. Una patente, un invento, al parecer. Así que Conrad escribe, Micas es un tonto, confía en los lugareños, quiere compartir el descubrimiento, construir una comunidad a su alrededor. No ve el día el oro bajo el agua del pozo. Conrad discute con él. Su voz era hipnótica, un simple conducto para un hombre muerto desde hacía 140 años. Ahora escribe sobre una celebración, la noche antes de que se firmara el contrato, el que los convertiría en socios iguales. El ritmo de Mir se ralentizó. El tono del diario estaba cambiando. La escritura arrogante se volvía temblorosa, un poco frenética. Está escribiendo sobre el Kropnik, una miel tradicional. Está escribiendo sobre una hierba. El regalo de la viuda. Lo llama por su nombre local. ¡Oh, Dios! ¿Qué? La voz de Marcus era aguda. Belladonna. Está detallando la dosis. Una gota para dormir. 3 para el largo silencio. Está planeando envenenar a Micas. Un vaso se rompió. Eldor Reeves había retrocedido hacia el carrito de servicio. Absurdo. Esto es una calumnia. Ella se lo está inventando. «Cállate», ordenó Marcus, con el rostro pálido. «Lea, señorita Thornton». El corazón de Meera latía con fuerza contra sus costillas. Esto no era un hecho, era una confesión. Él escribe, su voz temblaba. La cosecha es dulce. Micas bebe profundamente. Brinda por nuestro futuro. Mi mano no tiembla. Él empieza a ahogarse. Me mira, lo sabe. Intenta hablar. Dice, Tatila.
Araña la mesa. Vuelve a decir el nombre. ¿Dad Villa? Maya levantó la vista, con los ojos muy abiertos y una repugnante sensación de horror. ¿Qué es ese nombre?, preguntó Harrison. Tota no está en el diario, susurró Maya, con la mente acelerada, conectando puntos que ni siquiera sabía que existían. Él está escribiendo lo que dijo Mika, y entonces Conrad escribe: lo enterraré donde está el Palin Crowan, la sangre derramada, en el campo. Le diré al pueblo del que huyó que se llevó el dinero y escapó. El contrato es mío, la patente es mía, la tierra es mía. Su esposa e hijo no tendrán nada, ni siquiera tendrán un nombre al que maldecir. Yo seré Sterling, y él no será nada. La sangre de Maya Thornton se heló. Se quedó mirando el nombre que Micas había pronunciado con dificultad. Toutvilla. Era un nombre que conocía. Era un nombre que no había oído pronunciar en voz alta desde el funeral de su abuela. Era el nombre que su familia había acortado, anglicanizado y ocultado cuando huyeron de la persecución en Lituania hace generaciones. El nombre original de su familia era Toutvilla. El silencio que se apoderó de la cueva era más pesado y frío que una tumba. Solo lo rompía el sonido de la respiración entrecortada de Meyer. Toutvilla, las historias de su abuela. Historias que Maya había descartado como el folclore romántico y triste de una anciana. Historias de una vasta fortuna familiar. De un brillante antepasado, un inventor que fue traicionado y asesinado por su socio, un socio que lo robó todo: la tierra, el invento, incluso su nombre, obligando a la familia a huir a América con nada más que la ropa que llevaban puesta y una nueva identidad anglicizada. Thornton Maya Thornton Micas Toutvilla. Levantó la vista del diario y sus ojos se encontraron con los de Marcus Sterling. La habitación pareció inclinarse. El aburrido y arrogante multimillonario al otro lado de la mesa ya no era solo un cliente. Era el heredero del hombre que había asesinado a su antepasado y robado el legado de su familia. Sterling Global Holdings, la base de la empresa, la fuente de su incalculable riqueza, no se había construido solo sobre una inteligente adquisición. Se había construido sobre la patente de purificación del agua. Se había construido sobre la sangre derramada en el campo. Se construyó sobre el futuro robado a su familia. ¿Qué?, dijo Marcus, con voz tranquila. Vio el cambio en ella. Esto ya no era un ejercicio académico. ¿Qué es? ¿Qué significa ese nombre? Micast Toutvilla, dijo Maya, con voz temblorosa, pero con una claridad escalofriante. Ese era el nombre de mi familia. Harrison Cole retrocedió como si ella le hubiera golpeado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Mi tatarabuelo, dijo Maya, agarrando el borde de la mesa con las manos para evitar que le temblaran. Se llamaba Micas Toutvilla. Mi familia, nosotros éramos los Thornton. Pero antes de eso, éramos los Tota. Mi abuela me contó que su socio lo envenenó por su invento, que su socio se llamaba Stackless. Golpeó la primera página del diario. Conrad Stackless, anglicanizado a Sterling. ¿Tu nombre? Odor Reeves, viendo su propia reputación en llamas, se abalanzó sobre la oportunidad. Ella miente. Es un truco. Ella vio el nombre Sterling. Conoce la historia de tu empresa. Es de dominio público. Está inventando una conexión. Es extorsión. Señor Sterling, eres un claro caso de fraude. Marcus ni siquiera miró a Reeves. Su mirada se fijó en Maya. Estaba buscando en su rostro no mentiras, sino la verdad. Y la vio. Vio la conmoción cruda e incontrolada. Vio cómo las piezas encajaban detrás de sus ojos. No era un guión, era una revelación. Tu familia, dijo Marcus, con una extraña voz susurrante. Tú eres... Soy descendiente del hombre sobre el que estás leyendo. Maya terminó por él. El hombre que tu antepasado asesinó para construir este imperio. Ella señaló con un gesto el opulento restaurante, símbolo de la riqueza que debería haber sido suya. Soy una genio en lingüística y te estoy sirviendo vino porque mi familia lleva 140 años en la ruina, porque mi hermano está en una cama de hospital en Mount Sea y no puedo pagar su tratamiento por culpa de esto.
Golpeó con la mano la revista abierta. La fuerza de la revelación fue abrumadora. Lo recontextualizó todo. Su pobreza, su riqueza, el mismo suelo que pisaban. El acuerdo báltico que Marcus intentaba cerrar no era una adquisición. Era un intento de lucrarse por segunda vez con la misma tierra que su familia había robado. Señor Sterling, dijo Harrison, con su mente jurídica tratando frenéticamente de controlar los daños, se trata de una afirmación histórica sin fundamento. Son rumores. Este documento, señaló el diario, es inadmisible. Es un diario privado. Es una confesión, replicó Maya, con una voz que resonaba con un nuevo poder. Y yo soy la única persona en este planeta que puede leerlo correctamente. El doctor Reeves pensaba que la sangre derramada era una metáfora. El Dr. Reeves, humillado y expuesto, cometió un error fatal. Intentó agarrar el diario. No me quedaré aquí para que me insulten. Este documento pertenece a un laboratorio, no a las manos de un... Antes de que sus dedos pudieran siquiera tocar el pergamino, Maya arrebató el libro y lo apretó contra su pecho. Se levantó y la silla rozó ruidosamente el suelo. El movimiento fue repentino, protector y feroz. No lo toque, siseó. Esto no es su curiosidad académica, es la prueba de mi familia. Marcus rompió el enfrentamiento. Se levantó lentamente. La sangre se le había escapado del rostro. Era un hombre que lo controlaba todo, y acababa de descubrir toda su vida. Todo su legado se había construido sobre una mentira empapada de veneno y sangre. Revés, dijo Marcus, con una voz aterradoramente tranquila. Fuera, señor Sterling. Le aconsejo a Harrison que le dé al Dr. Reeves su abrigo y se asegure de que se le pague la factura final. No volverá a trabajar para Sterling Global nunca más. Si dice una sola palabra de lo que ha pasado en esta habitación, yo personalmente adquiriré Reeves Analytics y la liquidaré. Fuera. Reeves, balbuceando, fue expulsado del rincón por un Harrison visiblemente conmocionado. Ahora solo quedaban ellos dos, el heredero del asesino y la heredera de la víctima. Toda la grotesca historia de sus familias se comprimió en el pequeño espacio forrado de terciopelo. Marcus miró a Maya con una expresión indescifrable. ¿Qué quieres? Era la pregunta del multimillonario. La pregunta que lo resolvía todo. ¿Cuánto? Maya apretó el diario contra su pecho. Pensó en Leo. Pensó en el cheque de $100,000 que llevaba en el bolsillo, una suma que ahora le parecía el mayor insulto. Podía poner un precio, $1,000,000,000, 10. Probablemente él lo pagaría para que todo esto desapareciera. Pero ella no quería su dinero. Quería su dinero. Quería justicia. Quiero que lo leas otra vez, dijo Maya con voz atronadora. Pero esta vez voy a traducirlo todo. Vas a escuchar cada palabra y luego lo vas a arreglar. La pregunta flotaba en el aire, densa y pesada, con 140 años de silencio. ¿Qué quieres? Era la solución definitiva del multimillonario. La pregunta que abría chequeras, firmaba acuerdos y hacía desaparecer los problemas. ¿Cuánto? Maya miró al hombre cuya vida entera era un monumento construido sobre las tumbas robadas de su familia. Sintió el cheque de $100,000 en el bolsillo de su delantal, ahora tan pesado que parecía una piedra. Era un insulto. Él pensaba que se trataba de dinero. Se trataba de sangre. Quiero que lo entiendas, dijo ella con la voz baja y temblorosa. Apretó el diario contra su pecho como si fuera un escudo. Quiero que sepas exactamente lo que hizo. Me pediste que tradujera una página. Voy a traducir todo el libro. No solo lo vas a leer, lo vas a escuchar. Cada palabra. La mirada de acero de Marcus no vaciló, pero algo en su interior cambió. Ya no estaba tratando con una camarera. Estaba tratando con una Iris, una verdugo. Asintió con un solo movimiento brusco. Harrison, dijo con voz plana. Harrison Cole, que se había quedado paralizado junto a la puerta, dio un respingo. El restaurante ya está cerrado. Señor, son las 9 de la noche. Tenemos el local lleno. No me importa. Informa al gerente de que ha habido una emergencia estructural. Invita a todos a la comida. Haz que todos salgan.
Quiero este edificio vacío en 10 minutos. Se volvió hacia Mir. Aquí no, mi ático. Nos vamos ahora. Brenda, la gerente de Mir, esperaba junto a la estación de servicio, con el rostro como una máscara de tormenta, lista para despedir a Mia por abandonar su puesto. Abrió la boca cuando Marcus y Mir salieron del rincón, pero las palabras se le quedaron en los labios. Observó sin decir nada cómo Marcus Sterling, el hombre más poderoso que jamás había pisado su restaurante, le abría la puerta principal a Thornton. Maya ni siquiera la miró. Atravesó la puerta, con el antiguo diario en los brazos, y se subió al sedán negro que la esperaba. El trayecto hasta la Torre Sterling fue silencioso, un capullo de tensión que se movía por la resplandeciente ciudad. Maya miró por la ventana, su reflejo un pálido fantasma contra las luces de neón. Todo esto, pensó, toda esta riqueza, todas estas luces, todo este poder. Se suponía que todo era suyo. El ático era un lugar de fría y sobrecogedora belleza. Era menos un hogar que una fortaleza de cristal y acero, suspendida 80 pisos por encima de Central Park. Las luces de la ciudad cubrían el mundo como una alfombra. Aquí, dijo Marcus, señalando una enorme losa de granito pulido de 12 toneladas que servía de mesa de comedor. Harrison, pálido y con aspecto enfermo, instaló un ordenador portátil, un escáner de documentos de alta definición y una cafetera de café negro. Se sentó al final de la mesa, con los dedos preparados. Mi consejo documentará todo lo que digas, para que conste, para mi registro. Maya le corrigió. Se sentó, abrió el libro y comenzó. Las siguientes 6 horas no fueron una traducción, fueron una exhumación. La voz de Maya, al principio llena de emoción, se convirtió en un tono frío y académico que resultaba mucho más aterrador. Ya no era una participante, era un conducto para los muertos. Ella leía y Harrison escribía, con el rostro cada vez más pálido con cada nueva revelación. No se limitó a releer el asesinato. Leyó las secuelas, leyó las escalofriantes y meticulosas entradas que detallaban el encubrimiento. 14 de octubre de 1884. Maya leyó, con el dedo siguiendo el texto. Marcus está enterrado, el suelo está duro. Les dije a los lugareños que había huido, que se había llevado el dinero inicial y había huido a Hamburgo. Me creen, siempre lo vieron como un tonto voluble. No saben que su lealtad fue su perdición. Pasó la página. 20 de octubre. He replicado su fórmula para el purificador. Es más simple de lo que pensaba. Su genio estaba en el descubrimiento inicial. Mi genio estará en su aplicación. He registrado la patente estadounidense con mi nuevo nombre limpio. Sterling. Suena fuerte, suena puro. Marcus estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando la ciudad. Su reflejo en el cristal era una silueta rígida. No tenía el capital para fundar la empresa. Maya continuó, con un tono acusatorio en su voz. Necesitaba socios. Los encontró. 2 de noviembre, me reuní con Winthrop y Duncan, 2 banqueros de Nueva York. Lo son, por supuesto, pero tienen dinero. Les conté una versión de la verdad, que mi socio había desaparecido y que la patente europea estaba en litigio. Les ofrecí un 30% del capital y cobertura legal para agilizar la presentación en Estados Unidos. Aceptaron. No hicieron más preguntas. Sabían que no debían hacerlo. Marcus finalmente se giró, con el rostro como el granito. Winthrop y Duncan, Charles Winthrop y Robert Duncan Jr. Harrison Cole susurró, con las manos temblorosas sobre el teclado. Están en tu junta directiva. Sus familias han sido accionistas desde la fundación de la empresa. Marcus cerró los ojos. La traición era total. No se trataba solo de su antepasado, era toda su empresa. Las raíces no solo estaban envenenadas, estaban plantadas en una tumba. Los hombres con los que se sentaba en las salas de juntas, los hombres cuyos abuelos habían sido socios de confianza de su abuelo, eran descendientes de conspiradores. El sol comenzó a salir, proyectando una luz gris y enfermiza sobre el ático. El café estaba frío. Maya tenía la garganta irritada. Finalmente leyó la última entrada. Seré un titán, leyó, con su voz. Construiré un imperio que durará 1000 años.
Mi nombre estará en todos los edificios. El suyo será olvidado. Es el precio del progreso. Es la voluntad de... Hizo una pausa. La palabra que utiliza para referirse a Dios es la misma que utilizaba para referirse al oro. Es la voluntad del oro. Cerró el libro. El golpe sordo del cuero sobre la mesa de granito fue el único sonido. Eran las 6 de la tarde. Harrison Cole parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Maya estaba agotada, pero sentía un extraño poder frío. Lo había conseguido. Había dicho la verdad. Marcus Sterling estaba de pie junto a la ventana, contemplando cómo el sol iluminaba el parque. Llevaba una hora sin moverse. Había escuchado el desmantelamiento completo y sin censura de su nombre, su legado y toda su identidad. Harrison, dijo Marcus con voz ronca y baja. Sí, señor Sterling. Llame por teléfono al Dr. Weiss, de Mount Sinai, el jefe de la unidad de pediatría. Dígale que voy a conceder una nueva beca de investigación con efecto inmediato para el estudio y el tratamiento de... Miró a Mir, una anemia plástica. Se llama Leo Thornton. Maya dijo que quería que Leo Thornton fuera trasladado a la unidad privada. Quiero un equipo de especialistas, los mejores del mundo. No me importa lo que cueste. Quiero que esté listo para cuando aterricemos. Señor, ¿aterrizar dónde? Marcus se volvió. La arrogancia había desaparecido, quemada por el ácido de la verdad. En su lugar había algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Determinación. El acuerdo del Báltico, dijo. Mer abrió mucho los ojos. La tierra, los minerales raros. La tierra, confirmó Marcus, que en voz gélida. La tierra por la que Mika Tutilla fue asesinada. La tierra que Conrad Stackless robó. La tierra de la que Winthrop y Duncan siguen tratando de sacar provecho con su empresa ficticia Reeves Analytics. No son solo herederos de un crimen, Dr. Thornton. Son participantes activos. Miró a Maya con intensidad. Dijiste que querías que lo entendiera. Lo entiendo. Esta no es una deuda que se pueda pagar con un cheque. Es una herida que hay que cauterizar. Harrison, prepara el jet. Vamos a volar a Varsovia. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Maya, levantándose. Vamos, dijo Marcus, a detener el trato. Vamos a anular el título original de 140 años de antigüedad y luego vamos a devolver esas tierras. Cogió su teléfono y marcó un número. Llama a mi equipo de relaciones públicas. Quiero que se convoque una junta de accionistas de emergencia para el día que regresemos. En el auditorio principal de la Bolsa de Nueva York, quiero que estén todos los miembros del consejo, especialmente Winthrop y Duncan. Colgó y miró a Mir, al multimillonario y a la camarera, al heredero del asesino y a las víctimas. Ya no es camarera, Dora Thornton, dijo. Es mi testigo principal y va a ser mi invitada de honor. Las 3 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa y sísmica. No las pasaron en restaurantes, sino en los entornos estériles y de alto riesgo de los bufetes de abogados, las empresas de contabilidad forense y los laboratorios especializados. El diario fue autenticado. Se dató su tinta. Se rastreó su vitela. La letra de Conrad Stackless se cotejó con otros documentos conocidos. En los fríos términos legales del informe oficial, era irrefutablemente auténtico. Durante este tiempo, Leo fue trasladado a la mejor ala privada de Mount Sinai. Un equipo de los mejores especialistas del mundo, traídos por la empresa matriz de Sterling, se ocupó de su caso. Por primera vez, Maya vio color en las mejillas de su hermano. Lo vio sentarse y reír, con los ojos brillantes. El peso aplastante de las facturas médicas desapareció, sustituido por una extraña y ligera sensación de justicia. Maya también se transformó. Marcus había insistido en que le dieran un anticipo del fideicomiso que se avecinaba, un anticipo que era más dinero del que su familia había visto en un siglo. Cambió su uniforme de camarera, gastado pero limpio, por trajes a medida de líneas limpias y elegantes. Ya no era Maya Thornton, la camarera invisible. Era la doctora Maya Tutilla Thornton, directora ejecutiva de una historia en ciernes. Se había cortado el pelo y con ello
había eliminado los últimos vestigios de su timidez. Pero todo eso, los abogados, los médicos, la ropa nueva, no era más que el preludio. Era la profunda y silenciosa inspiración antes del grito. El ajuste de cuentas estaba previsto para un martes por la mañana. El lugar, la Bolsa de Nueva York, no una sala de juntas privada, sino el gran auditorio, similar a una catedral, reservado para los anuncios corporativos importantes. Marcus había convocado una junta de accionistas de emergencia para Sterling Global Holdings, un acontecimiento que causó conmoción en Wall Street. La prensa financiera abarrotaba la parte trasera y los pasillos, un mar inquieto de cámaras y cuadernos. Olían sangre, pero asumieron que se trataba de una adquisición hostil o una quiebra catastrófica. No se equivocaban. En la primera fila, Maya se sentó con una quietud que inquietó a los ejecutivos que la rodeaban. A su lado, Leo, pálido pero animado con su nuevo traje, estaba absorto en un nuevo juego portátil. Él era la prueba viviente de lo que estaba en juego. En el estrado se sentaba la junta directiva. Charles Winthrop III y Robert Duncan Jr., descendientes de los socios originales de Conrad Stacklass, se sentaban más cerca del podio central. Parecían molestos, no asustados. Susurraban entre ellos, con expresiones de impaciencia presumida. Para ellos, se trataba de una muestra de petulancia por parte de Marcus, su joven y arrogante director ejecutivo, que probablemente estaba a punto de anunciar una compra masiva de acciones para consolidar su poder. Estaban preparados para mostrarse severos, votar a favor y estar en su club para almorzar al mediodía. Las luces se atenuaron. Un único foco iluminó el podio. Marcus Sterling subió al escenario. No era el hombre que Maya había conocido en el Obsidian. La verdad, la arrogancia depredadora y aburrida había desaparecido. Parecía más viejo, con el rostro marcado por una severa determinación monástica. Parecía un hombre que no había dormido, pero que por primera vez estaba completamente despierto. No llevaba notas. La sala quedó en silencio. «Buenos días», comenzó Marcus. Su voz, amplificada por el micrófono, era tranquila, fría y llegaba a todos los rincones de la amplia sala. «Gracias por venir con tan poca antelación. No estamos aquí para discutir las previsiones del cuarto trimestre. No estamos aquí para anunciar una fusión. Estamos aquí para corregir el libro mayor». Una oleada de confusión recorrió a la prensa. ¿Corregir el libro mayor? Durante 140 años, continuó Marcus, con la mirada recorriendo los rostros de la junta directiva, Sterling Global Holdings ha operado sobre una mentira fundamental. Todos, incluido yo mismo, nos hemos beneficiado de una historia, la historia de un inmigrante brillante y hecho a sí mismo, Conrad Stacklass, que construyó un imperio de la nada. En la pantalla de 15 metros situada detrás de él, apareció una foto en blanco y negro del severo fundador barbudo. La historia es un fraude, un grito colectivo. El clic, clic, clic de las cámaras estalló. Winthrop se sentó muy erguido, con el rostro ensombrecido. Conrad Stacklass, anglicanizado como Sterling, no construyó esta empresa. La robó. La robó asesinando a su socio, un brillante inventor llamado Mikas Tutvilla. La sala estalló. Los gritos de «orden» y «¿qué está diciendo?» quedaron ahogados por los periodistas, que gritaban preguntas. «¡Esto es indignante!», gritó Robert Duncan Jr., poniéndose en pie de un salto, con el rostro morado. «Esto es mentira, Marcus. Has perdido la cabeza. Seguridad. Siéntate, Robert». La voz de Marcus atravesó el caos como el bisturí de un cirujano. No alzó la voz. Simplemente dejó que el micrófono hiciera su trabajo. «Aún no has oído lo peor». La imagen de Conrad Stacklass fue sustituida. Apareció una imagen en alta resolución y a todo color de una página de vitela. Era el diario. «Esto», dijo Marcus, «es el verdadero documento fundacional de Sterling Global. No es una escritura, ni una patente, sino una confesión escrita en un dialecto codificado de la antigua Prusia». Comenzó a leer. Leyó el pasaje sobre la cosecha, el cebo de miel. Leyó la línea. «Una gota para dormir, 3 para el largo silencio».
Leyó sobre el envenenamiento, sobre Micah's tooth filler arañando la mesa, sobre el entierro en el campo. Todo el auditorio, lleno de los capitalistas más cínicos del mundo, se quedó en un silencio absoluto y horrorizado. Estaban escuchando una confesión de asesinato de hace 140 años, escrita por la propia mano del asesino. Cuando Marcus terminó el pasaje, hizo una pausa. Este diario me fue entregado hace 3 semanas. Su traducción fue complicada. Al parecer, el mundo académico puede ser tan corrupto como el financiero. Charles Winthrop III, un hombre que se enorgullecía de su frío control, finalmente se derrumbó. Esto es una tontería sin fundamento. Un diario perdido, un código secreto. Es un patético intento de destruir la reputación de la empresa. Marcus, estás citando una fantasía. ¿Quién proporcionó exactamente esta traducción? Era la pregunta que Marcus estaba esperando. Era la señal que Maya estaba esperando. Una pregunta excelente, Charles. Marcus dijo que la traducción fue proporcionada por la única experta viva en ese dialecto específico, una mujer cuya tesis doctoral en Colombia se centró precisamente en esta anomalía lingüística. Una mujer que hasta hace 3 semanas trabajaba como camarera en el Obsidian on Park. Dirigió su mirada a la primera fila. Una mujer que también es la bisnieta del hombre que mi antepasado asesinó. Por favor, póngase de pie, doctora Maya Totfila Thornton. Maya se puso de pie. El foco que había estado sobre Marcus se dirigió hacia ella. En ese momento, 1000 cámaras dispararon sus flashes, iluminando su rostro con un resplandor cegador y estroboscópico. La prensa enloqueció. Ahí estaba ella, el fantasma, el aire, la acusadora. El nombre Tooth Vila flotaba en el aire, una acusación contra el nombre Sterling grabado en la pared. Leo se inclinó y, sin levantar la vista del juego, buscó a ciegas su mano y la apretó. «Es una impostora», rugió Winthrop, perdiendo la compostura. «Esto es una trampa. Has encontrado a una oportunista y la estás utilizando para hundir las acciones y poder comprarnos por 4 duros. Es una adquisición hostil. Te veré en la cárcel, Marcus». «¿Una adquisición?». Marcus reflexionó como si lo estuviera considerando. Una teoría interesante, pero que plantea una pregunta. Si ella es una impostora, ¿por qué te preocupabas tanto por ella? Se acercó a los miembros de la junta. Verás, yo también me lo preguntaba. El diario menciona a las familias Winthrop y Duncan. Dice que Conrad Stackless las incorporó a la nueva carta y que eran socios silenciosos en el asunto de Micah's. Tú, Charles, y tú, Robert. Sois los descendientes de esos socios silenciosos. Vuestras familias se han beneficiado de este delito tanto tiempo como la mía. Pero eso es historia. Me interesa más el presente. Clic. La página del diario en la pantalla desapareció. Fue sustituida por un correo electrónico. Marcus dijo, bajando la voz a un susurro depredador. Es un correo electrónico tuyo, Robert, a una sociedad ficticia llamada Reeves Analytics con fecha de hace 2 meses. Mucho antes de que yo viera este diario, se refiere al Acuerdo del Báltico, la adquisición de esa misma extensión de tierra en Polonia. Hizo clic en otro correo electrónico. Y este es mi favorito. Es tuyo, Charles, dirigido a la oficina personal del Dr. Alistair Reeves. Dejó que el nombre flotara en el aire. El mismo experto que contraté y despedí en Obsidian. Este correo electrónico aprueba sus exorbitantes honorarios de consultoría, unos honorarios, cito textualmente, contingentes a sus servicios profesionales en la gestión de todas y cada una de las reclamaciones de tierras ancestrales relacionadas con la adquisición polaca con extremo perjuicio. La sala estaba en silencio sepulcral. «Lo sabías», afirmó Marcus. «No sabías nada del diario, pero sabías que la tierra estaba contaminada. Sabías que las viejas historias de Tutvilla eran más que folclore. No solo te estabas beneficiando del delito original, estabas conspirando activamente para cometer uno nuevo. Contrataste al Dr. Reeves, un hombre cuya carrera, ahora lo sabemos, se basó en el fraude, para desacreditar públicamente cualquier reclamación, para enterrar el nombre de Tutvila por segunda vez y así poder explotar la tierra y finalizar el robo.
Miró a la prensa. El acuerdo báltico no era solo una adquisición, era un encubrimiento, una conspiración que se gestó durante 140 años. Sus antepasados ayudaron a Conrad Stackless a ocultar el cadáver. ¿Y usted? Señaló a Winthrop y Duncan, entre que intentaban pavimentar el cementerio. Eso era el karma. No se trataba solo del pasado, se trataba del presente. No era solo asesinato, era activo, demostrable. Conspiración para cometer fraude electrónico y postal. Un fuerte pitido resonó en la sala y otro en los teléfonos de todos los inversores. Apareció una notificación. El teletipo rojo que se desplazaba por la parte inferior de las cámaras de noticias se congeló. La cotización de SGH se suspendió en espera de la investigación. Robert Duncan Jr. emitió un pequeño sonido ahogado y se desplomó en su silla. Tenía la boca abierta y la mirada perdida. Charles Winthrop III, un hombre de aplomo inquebrantable, se limitó a mirar el correo electrónico en la pantalla, con el rostro del color y la textura de un pergamino antiguo. El juego había terminado. Dos hombres con trajes oscuros, que antes pasaban desapercibidos junto a las puertas, comenzaron a caminar tranquilamente hacia el presidente de la SEC. Marcus volvió al estrado. Esperó a que los gritos se apagaran. Lo que sucedió, sustituidos por el silencio atónito y pesado de un campo de batalla tras la primera descarga. Esta empresa, dijo Marcus, tal y como la conocíamos, se disuelve. Su estatuto es nulo, ya que se basaba en el fraude y el asesinato. Comenzó un nuevo pánico, pero él levantó una mano. Se reformará. A partir de las 9 de esta mañana, he utilizado la participación mayoritaria de mi familia para presentar unos nuevos estatutos. Sterling Global ya no existe. En su lugar está el Tutvila Sterling Historical Trust. Expuso los términos. Por supuesto, se despidió a toda la junta directiva. Las familias Winthrop y Duncan serían demandadas en un tribunal civil por su parte de los beneficios robados durante 140 años. Se anunció que el doctor Alistair Reeves había sido detenido por agentes federales una hora antes. El fideicomiso, continuó Marcus, tendrá un nuevo mandato. En primer lugar, las tierras en Polonia se transferirán inmediatamente en su totalidad a una nueva fundación gestionada por la finca Tutvilla y la comunidad polaca local, tal y como Mikas Tutvilla había previsto originalmente. Unos aplausos tímidos, sorprendidos y vacilantes comenzaron en la parte de atrás. En segundo lugar, el 49% de todos los beneficios futuros de la empresa reformada se transferirán a este fideicomiso. La sala contuvo el aliento. Era la mitad del reino. Estos fondos se destinarán a dos fines. Uno, la revitalización económica y cultural de las comunidades de Lituania y Polonia, que las acciones de mi familia empobrecieron. Y dos, financiar el Centro Dr. Maya Tutvilla Thornton para lenguas perdidas en su alma mater, la Universidad de Colombia, asegurando que ninguna voz, por antigua que sea silenciada para siempre, concluyó. Lo había dicho todo. Había desmantelado el trabajo de toda su vida y el legado de su familia en 30 minutos. El libro de contabilidad era, de hecho, correcto. Miró a Maya, que seguía de pie bajo los focos. No era una orden, sino una invitación. Mia atravesó el mar de gente que se apartaba y subió los pequeños escalones hasta el escenario. Pasó junto a Winthrop y Duncan, que estaban en estado de shock y permanecían mudos. Se dirigió al podio y se colocó junto a Marcus, no detrás de él. Los cientos de cámaras enfocaron su imagen. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz era clara, firme y amplificada. Mi nombre, dijo, con la mirada fija en su hermano, que estaba en la primera fila. Es doctora Maya Tutvilla Thornton. Mi tatarabuelo fue Mikas Tutvilla. Miró a los hombres destrozados de la junta y luego al mar de rostros. Durante 140 años, mi familia ha sido una historia de fantasmas. Éramos el rumor que contratasteis a expertos para desmentir. Éramos el pasado que intentasteis enterrar hoy. Apoyó la mano con firmeza en el podio. Somos historia. Gracias por ver esta historia hasta el final. Esto solo demuestra que las personas que pasamos por alto son a menudo las que tienen las llaves de todo el reino. La camarera a la que ignoras,
el conserje al que no ves, la persona callada al fondo de la sala. Puede que sean genios esperando su momento. La historia de Maya nos recuerda que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encontrará la manera de salir a la superficie y que el karma, aunque tarde 140 años, nunca falla. Si te ha cautivado la historia de Maya y crees en el poder de la verdad, dale al botón me gusta para que sepa que debo crear más contenido como este. No olvides compartir este video con alguien que necesite recordar que todo el mundo merece ser visto. Y por último, para asegurarte de no perderte ninguna otra historia llena de giros, drama y justicia definitiva, dale al botón suscribirse y activa la campana. Tenemos muchas más historias que contar.